¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de derivada, nueva lista de reproducción y vamos a ver el por qué la derivada me puede dar respuesta a cuánto vale A y B, donde observamos que A es un punto más alto al donde lleva la función y B es un punto más bajo. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos qué es la derivada y cuál es la importancia que tiene la misma. Iniciamos entonces y lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde viene el origen de la derivada, cómo surge. Y tenemos que en este caso surge para resolver principalmente tres problemas que tenían los matemáticos. ¿Cuál era el primer problema? Bueno, ese primer problema era el problema de la recta tangente a una gráfica. ¿Y por qué era un problema y por qué era algo que se quería? Si nosotros notamos, tenemos varios casos allí, pero tenemos en este casito que tenemos por acá, la recta tangente a la curva es positiva. Y algo bien importante es mientras la recta tangente sea positiva, la gráfica de la función va creciendo, va aumentando. Por otro lado, vemos también que si la pendiente de la recta tangente es negativa ahora, la gráfica de la función viene descendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conocer la pendiente de la recta tangente de una curva nos permite saber si una gráfica va ascendiendo o va descendiendo. Bien, otra de las preguntas era conocer máximos y mínimos de una función. ¿Y por qué guarda relación con la pendiente de la recta tangente? Bueno, resulta que aquí en los puntos máximos, si yo trazo una recta tangente, la recta tangente es horizontal, pero en los mínimos, la recta tangente también es horizontal y una pendiente de una recta horizontal, la pendiente vale cero. En otras palabras, conocer dónde la recta tangente a una curva vale cero nos permite saber si pudiésemos estar en presencia de un máximo o de un mínimo para una función. La tercera pregunta es el problema de velocidad de aceleración en un instante de tiempo para un móvil que sigue una trayectoria en función del tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros comúnmente asociamos y decimos que velocidad es la distancia entre el tiempo. Sí, eso es lo que nosotros decimos. Ahora, ¿qué tenemos que ver acá en la gráfica? Nosotros tenemos una gráfica donde el eje vertical representa la posición y el eje T representa el tiempo. Estamos diciendo entonces que tenemos una S en función del tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros agarramos y restamos la diferencia de alturas, que en este caso es la diferencia de S, obtenemos delta S y la diferencia entre tiempos, que es el delta T, y si nosotros dividimos delta S sobre delta T, vamos a obtener la pendiente de esta recta que está acá. Ahora, para un instante en específico, como el que tenemos acá, evidentemente la velocidad instantánea se convierte, sí, en esa delta S sobre ese delta T, pero para unas condiciones instantáneas. Entonces, si vamos a hablar ahora de velocidad en función del tiempo, resulta que esa variación se convierte en aceleración. Por lo tanto, estudiar velocidad y aceleración instantánea es equivalente a estudiar la pendiente de la recta tangente a la curva de posición en función del tiempo y la otra la curva de velocidad en función del tiempo. Y esta fue la tercera pregunta que dio origen a la derivada. Aclaración importante. A los padres del cálculo diferencial se les conoce como a Newton y Leibniz. Cada uno de ellos de manera independiente descubrieron el cálculo, la derivada. Mientras que a Newton le interesaban los problemas de velocidad y aceleración, Leibniz estaba más interesado en las pendientes de las rectas tangentes a la curva. Pero ese trabajo llevó al mismo descubrimiento, tal como hemos observado, que sigue siendo el estudio de la pendiente de la recta tangente a una curva. Bien, y como hemos hablado de pendiente, vamos a tener en cuenta entonces lo que es una pendiente, pendiente de una recta. Pues la pendiente lo asociamos o la pendiente lo que nos indica a nosotros es el grado de inclinación que tiene una recta y eso viene dado para esta recta que tenemos por acá, pues la pendiente, si trazamos este pequeño triángulo rectángulo, no es más que el cociente de la altura entre la base. Esto es lo que es la pendiente de esa recta. Ahora, ¿qué llamamos nosotros recta secante? Para una función, una recta secante es aquella recta que solo toca a la función en un único punto de una vecindad. Es decir, una vecindad es algo muy pequeño y que solamente la está tocando allí. Entonces tenemos por acá el concepto
o la representación de lo que es la recta para nosotros, rectas secante. Aunque tenemos que tener en cuenta que como una función puede ser un poco más larga, pudiésemos tener el caso de una recta que consideramos tangente en un punto y que puede cortar en otro, pero alrededor de acá sigue siendo una recta tangente. Y una recta secante, pues no es más que aquella, como nos dice acá, que en una función, una recta secante es aquella que toca o corta la función en dos puntos. Pueden ser incluso más, también porque si trazo esta recta acá, lo corta en tres puntos diferentes, pero sigue siendo una recta secante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hacer esas consideraciones de lo que es recta tangente y recta secante. Vamos a dar inicio entonces a ver a qué llegamos nosotros. Lo primero es que vamos a analizar dos puntos sobre una función. Una función donde vamos a tener un punto x, f de x evidentemente, y otro punto que es un x más c, es decir, un punto que está un poquito más a la derecha y evidentemente la otra coordenada es f de x más c. Esos dos puntos evidentemente podemos en ellos trazar una recta secante y ahí se convierte en la pendiente de la recta secante igual a ¿quién? A la diferencia de altura que es f de x más c menos f de x entre la base que nos queda c. ¿Y por qué nos queda c? Porque evidentemente cuando restamos x más c y ahí le restamos x, que es la otra coordenada, pues simplemente nos termina quedando c. Esa es la recta secante. O sea, ya tenemos una manera de cómo calcular la pendiente de la recta secante a una curva. Pero, ¿qué pasa ahora si c está tan cercano al punto x? Si está tan cercano, prácticamente los dos puntos se convierten en un único punto. Y si se convierte en único punto, pues la recta que toca una curva en único punto es la recta tangente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pendiente de la recta tangente es igual a ¿qué? Al límite de f de x más c menos f de x sobre c cuando c tiende a cero. Entonces ya ahí tenemos una manera de cómo calcular la pendiente de recta tangente a curva a través del límite. Recordemos entonces que cuando hablamos de derivada estamos hablando de pendiente de recta tangente, que es lo que acabamos de mostrar cómo se calcula la pendiente de la recta tangente de una curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la derivada? Si simplemente ahora decimos que delta x es igual a c, la derivada de f en x viene dada entonces o denotada por f', se lee por acá f' de x igual a ¿qué? Al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a cero. Y una cosa importante, f' existe siempre que exista el límite que tenemos arriba. Y para todos los x donde ese límite exista, f' se convierte o es función de x. Y como f' ya dijimos que representa la pendiente de la recta tangente a una curva, cuando, o para un x dado, suele llamarse también a la derivada como la razón de cambio instantáneo o simplemente la razón de cambio. Y la derivada de una función con respecto a la variable x suele escribirse también como, así como tenemos f', también se puede escribir como dy sobre dx o simplemente y', o la derivada con respecto a x de f de x o simplemente de la otra manera la derivada de y con respecto a x. Esas son maneras de cómo podemos escribir o representar la derivada de una función con respecto a x. Otra cosa también importante, ¿qué pasa si hubiésemos analizado nosotros un punto c f de c y otro punto x f de x? Ahí hubiéramos calculado de igual manera la recta secante como f de x menos f de c sobre x menos c. Esa era la recta secante. Ahora la derivada en c, porque estamos calculándola en el punto c, f' de c se convierte en el límite de f de x menos f de c sobre x menos c cuando x tiende a c. Y algo muy importante ahora que surge. Esto nos dice que para que f sea derivable en c debe existir el límite. Y además la función debe ser continua en c. ¿Qué quiere decir continua? ¿Y por qué hablamos de continua? Porque para que este límite exista, recordemos que si x tiende a c, el denominador tiende a cero. Y para que podamos tener nosotros arriba algo diferente de cero, porque si lo que está arriba es
es diferente de cero, pues este límite va a tender a infinito y no existe. Entonces lo que está arriba también debe tender a cero. Por lo tanto, f de x tiene que ser igual a f de c para que nos esté dando cero. Y eso es una condición de continuidad. Te voy a dejar en la descripción, o te voy a dejar por acá arriba, un video sobre continuidad. Entonces es muy importante y hay que tener en cuenta entonces que para que una función sea derivable en x igual a c, es necesario que sea continua en x igual a c. Y una cosa importante, condición necesaria pero no suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea derivable tiene que ser continua, pero el hecho de que sea continua no significa que sea derivable. Y como siempre, si te ha gustado el video, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final.